Oremos. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor, con cánticos y alabanzas, Señor, con un corazón agradecido e inclinado, hambriento, Señor, y sediento por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes semana tras semana de congregarnos, de poder, Señor, escuchar el mensaje de tu palabra. Y esta noche queremos pedirte, como lo hacemos cada noche y cada semana, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que esta persona, Señor, tu siervo que está aquí, sea simplemente un mensajero de las verdades, Señor, de los principios que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta noche. Padre, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo más que nadie, Señor, necesito esta palabra, necesito estos principios, aplicarlo en mi vida, Señor, y de antemano te pido perdón, Señor, por no haberlo hecho, y también te pido que tu gracia pueda ser derramada para que junto con mis hermanos, Señor, podamos alcanzar esto que tú has puesto delante de nosotros. Gracias te damos infinitamente, Señor. Pedimos tu bendición en esta noche y pedimos que tú nos dirijas en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Alguien dijo en una ocasión: el mayor enemigo de la excelencia es lo bueno. El mayor enemigo de la excelencia es lo bueno. ¿Por qué? Siempre que nos conformamos con aquellas cosas que son buenas, dejamos de perseguir aquellas cosas que son excelentes. Siempre que nos conformamos simplemente con cumplir el requisito mínimo, nunca seremos motivados o empujados a perseguir algo mayor y más excelente. Y esto es una regla que se aplica en todos los ámbitos del diario vivir. E incluso nosotros estamos rodeados de cosas, por así decirlo, que fueron creadas en base a ese principio. El hombre y el ser humano siempre ha tenido un hambre por buscar y llegar más allá. Siempre queremos tener el carro más rápido, o la torre más grande, o la medicina más avanzada, o la memoria de los celulares más pequeña en tamaño, pero al mismo tiempo la más grande en capacidad. El bombillo que menos consuma, o el sonido que mejor amplifique, etc. Todos estos artículos que acabo de mencionar están a nuestra disposición simple y llanamente porque alguien en una ocasión dijo: no me conformaré con lo que tenemos, sino que buscaré algo mejor, buscaré algo más excelente. Y es cierto que esto se ve mucho en el mundo secular, pero el mismo principio también se ve en la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23, si no lo tienen que buscar, es solamente a manera de introducción. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Y aquí el versículo es claro cuando dice: todo lo que el cristiano debe hacer, debe hacerse de corazón, es decir, desde el alma, con sinceridad, con pasión. Pero la diferencia también está en este versículo. Aunque el hombre busca la excelencia para su propia gloria, nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos nacido de nuevo, buscamos la excelencia para la gloria de Dios. Como dice el versículo, hacerlo todo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta noche es: si Dios, siendo un Dios santo y perfecto, solo se merece lo mejor, lo perfecto, lo excelente de sus adoradores, de sus hijos, entonces, ¿cómo puedo dárselo? ¿Cómo puedo ofrecerle al Señor mi más excelente devoción, mi más excelente adoración, mi más excelente testimonio, vida, etcétera? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esa noche, y les voy a invitar que me acompañen, por favor, al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos que van desde el 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9,
versículos del 24 al 27. La cita, o mejor dicho, esa noche veremos 3 principios para alcanzar la excelencia en la vida cristiana. Y el título del mensaje es muy parecido, es ¿cómo alcanzar la excelencia en la vida cristiana? Nuevamente, si me acompañan, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, y dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor bendiga su santa palabra. ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, alcanzar la excelencia en nuestra vida cristiana? Y antes de comenzar a ver los principios que vemos aquí en esos versículos que acabamos de ver, es importante, y es la costumbre que siempre hacemos, ver dónde nos encontramos aquí en el pasaje, cómo llegó Pablo a estos versículos que acabamos de leer. Si ustedes comienzan a leer, y no lo tienen que hacer ahora, lo pueden hacer en sus casas, pero si comienzan a leer desde el versículo 1 del capítulo 9, se darán cuenta que Pablo comienza el capítulo defendiendo su autenticidad como apóstol de Jesucristo. Ustedes sabrán que se habían impermeado, que se habían filtrado falsos maestros, lobos disfrazados de ovejas a la iglesia de Corintios, y una de las enseñanzas o creencias que estaban propagando era el hecho de que Pablo no era un apóstol legítimo, que Pablo no tenía credenciales para ser un apóstol del Señor. Y aquí Pablo está defendiendo su apostolado, diciéndole a los corintios que ellos son la prueba de que verdaderamente Pablo es un apóstol legítimo del Señor Jesucristo. Pero también aprovecha y Pablo argumenta, o mejor dicho, defiende el hecho de que también los apóstoles tienen derecho de vivir del ministerio. Aquellos que han sido llamados al ministerio, en este caso los apóstoles, también tienen derecho de vivir, es decir, de sustentarse de aquel ministerio que el Señor le ha llamado. Sin embargo, más abajo en el versículo, cuando ya estamos llegando a nuestro pasaje en el día de hoy, Pablo argumenta, y después de haber expuesto las razones por la cual la Biblia nos enseña que esto es apropiado, Pablo argumenta y nos dice que a pesar de que es su derecho legítimo el poder ser sustentado por aquellas iglesias a las cuales él ha fundado, es su preferencia renunciar a este derecho. Es su deseo renunciar a este privilegio con tal de que esto pueda producir un mayor alcance de aquellos que no conocen a Cristo. Es decir, que su ministerio de evangelismo pueda ser más efectivo si él no es una carga para las iglesias. Y es en este contexto que Pablo llega y nos dice aquí en el versículo 24 el hecho de cómo él expone su filosofía en el ministerio. Ya él estaba defendiendo su ministerio, pero ahora él comienza a decirle a los hermanos en Corintios cuál es la filosofía, los principios que usa Pablo para dirigir su ministerio. Y es interesante, como vemos aquí que comienza en el versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y es algo interesante porque lo que está haciendo el apóstol Pablo es utilizando una imagen o una alegoría que era muy familiar para su audiencia. En aquel entonces todo el mundo conocía lo que eran los Juegos Olímpicos que se celebraban en Atenas. Pero aparte de los Juegos Olímpicos había otra serie de juegos que se llamaban los Juegos Ísmicos, que eran conocidos o estaban ubicados en Corintio.
O sea que esta audiencia estaba muy familiarizado con esta metáfora de una carrera, y Pablo entonces representa lo que es la vida cristiana, el ministerio, como una carrera. Y él utiliza esta metáfora, para comunicar una verdad muy sencilla, y es que la victoria, o en este caso la excelencia, como vamos a ver esta noche, no llega por naturaleza, sino que es algo por la cual nosotros debemos esforzarnos. La excelencia en la vida del cristiano no es algo que es innato, no es algo que viene por casualidad o por natural, no, es algo por el cual nosotros debemos trabajar y esforzarnos para alcanzar. Participar en la carrera no es garantía de que ganaremos, y muchos son los que corren, pero pocos son los que son premiados. Y es aquí entonces donde nosotros llegamos a la exhortación que nos hace Pablo al final del versículo 24. Corred de tal manera que lo tengáis. Corred la carrera que está por delante. Corred la vida cristiana que se nos ha puesto por delante. De tal forma que seamos coronados. De tal forma que seamos victoriosos. Y la pregunta es, ¿y cómo se hace eso, Pablo? Entiendo el llamado, pero ¿cómo puedo hacer aquello por lo cual tú me estás exhortando? Y los siguientes 3 versículos son 3 principios fundamentales que el apóstol Pablo nos da, tanto a la iglesia de Corintios, pero últimamente a todos nosotros, de cómo debemos correr nuestra carrera de manera que podamos ser victoriosos al final de ella. El primer principio que nosotros vemos se encuentra en el versículo 25, que dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El primer principio que nosotros vemos aquí es la disposición o estar dispuesto a sacrificar. El autosacrificio es una de las características principales de todo atleta. La capacidad de negarse a sí mismo los placeres, derechos, privilegios, deseos, con el propósito de alcanzar un mejor rendimiento. Es el hecho de tú renunciar a algo que es tuyo y es legítimo con tal de alcanzar un mejor desempeño en la disciplina para la cual el atleta compite. Y esta imagen puede estar muy fresca en muchos de nosotros. El año pasado se celebraron los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Brasil, y fuimos testigos de todo lo que es la disciplina, deporte, todo lo que son estos juegos. Y es inevitable ver a aquellos atletas que son coronados como campeones o que son medallistas. Es casi imposible nosotros ver a estos atletas subir al podio de ganadores, escuchar el himno las notas de su himno nacional, recibir con lágrimas la corona por la cual tanto han luchado. Y nosotros que estamos en el televisor y vimos eso, es casi imposible no sentirnos tentados, por así decirlo, en decir, wow, ¿y si hubiera sido yo? Y si fuera yo quien estuviera en ese podio recibiendo aquel premio, aquel elogio, aquel aplauso, aquel gloria, aquel reconocimiento público. Es muy fácil fantasear con los logros de estos atletas. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en el sacrificio que ellos hicieron para llegar a este punto, cuando nos sentamos y meditamos en los años y años que ellos tuvieron que someterse a una estricta y rigurosa dieta, largas horas de entrenamiento, temprano en la mañana y tarde en la noche, renunciar a viajes y a vacaciones y cualquier otra actividad recreativa simplemente porque esto atentaba contra su entrenamiento, llevar sus cuerpos literalmente hasta el límite y un poco más
para tratar de calificar y ser aptos de competir en los Juegos Olímpicos. Y cuando nosotros pensamos en todo lo que ellos han hecho para llegar a ese punto, yo no sé ustedes, pero a mí se me va la gana. Yo digo, amén, gloria a Dios por ti. Yo no voy a pasar por eso y gracias a Dios que nunca pasé por eso. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar todo eso por un premio, un reconocimiento. Pero Pablo dice que como cristianos sí tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Como cristianos sí tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que posiblemente no debemos renunciar, pero debe hacerse con el propósito de alcanzar un galardón mayor. Pablo argumenta que si estos atletas están dispuestos a sacrificar tanto por una corona incorruptible, por una corona perecedera, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios no deberíamos sacrificar con tal de que podamos recibir aquella corona incorruptible, aquella corona eterna que es dada por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son algunas de estas cosas que posiblemente tenemos que sacrificar? Bueno, dos bien sencillas y al mismo tiempo fundamental son las siguientes. Número 1, el pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos urge a nosotros que nos despojemos de todo pecado en nuestra vida, de manera que podamos correr libremente la carrera que se nos ha puesto por delante. Y es interesante ver la palabra que utiliza el autor. La palabra asediar, que es el verbo de la cual nosotros vemos el pecado que nos asedia, significa en el diccionario de la Real Academia cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. En otra palabra, es rodear un lugar, dígase una ciudad, y sitiarla, de manera que nada pueda entrar y nada pueda salir. Y eso, cuando lo ponemos en contexto, lo que significa es que el pecado pone una barrera alrededor de nosotros con el propósito de oprimirnos, con el propósito de menguarnos y que no podamos correr libremente la carrera que tenemos por delante. Pero si queremos alcanzar la excelencia en nuestra vida cristiana, si queremos alcanzar la excelencia en nuestra relación con el Señor, es imperioso, es imprescindible que renunciemos al pecado de nuestra vida. Pero no solamente tenemos que renunciar al pecado, sino que también vamos a tener que renunciar a ciertas libertades y derechos. A diferencia del pecado, hay libertades que no son malas en su naturaleza, y eso es lo que lo hace más difícil. Muchas veces estas son las más difíciles de renunciar, ya porque debido a que no hay un mandato en las Escrituras explícito donde nos diga no escuche tal música, o no vayas a este sitio, o no veas tal o cual película. Al final de cuentas, estas libertades no son otorgadas por el mismo Señor Jesucristo. O sea que tampoco son que la hemos tomado en nuestra cuenta, sino que el mismo Señor nos otorga estas libertades. Y si eso es así, entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué tenemos que renunciarla? Si no es malo y son dadas por el Señor Jesucristo, ¿qué beneficio hay en renunciar a ciertas libertades? Pablo nos enseña en los versículos 18 al 23 del mismo capítulo cuáles son esas ventajas. Vamos a leer rápidamente en los versículos 18 al 23 lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice así: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacernos compartícipes de él. Y el apóstol Pablo era muy claro. El apóstol Pablo estaba muy seguro de cuál era el beneficio, el galardón que él recibía con tal de renunciar a esa libertad. ¿Cuál es? Ganar más personas para Cristo. Poder alcanzar a más personas, poder predicar a más personas, poder proclamar el nombre de Cristo más libremente por el hecho de que él se identificaba con las audiencias que él predicaba. El renunciar a su derecho, sustentando económicamente para las iglesias, este era un beneficio que Pablo tenía, o mejor dicho, esa era la razón por la cual Pablo hacía eso, para no sentirse obligado a tener que rendir cuentas, o mejor dicho, predicar el evangelio solamente en una porción. Pablo entendió que aunque ciertas libertades no implicaban un estorbo para su ministerio, el renunciar a esas libertades beneficiaría la predicación del evangelio. Es decir, estas libertades no me quitan, pero si yo renuncio, me ponen. Y ese era el galardón de Pablo, y ese también debe ser el galardón de cada uno de nosotros. Hermanos, permítame hacerte una pregunta, o permítanos hacernos una pregunta, ya que yo también me incluyo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo bueno y lo mejor por lo excelente? ¿Estamos dispuestos a hacer lo inimaginable y posiblemente absurdo con tal de perseguir la excelencia en nuestra relación con Cristo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para que Dios se lleve la mayor gloria posible? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios para que otros puedan tener privilegios en Cristo mediante una fe salvífica? ¿O simplemente preferimos aferrarnos a nuestra corona incorruptible y despreciar la corona de Cristo? El primer principio que vemos aquí en este pasaje era que Pablo estaba dispuesto a sacrificar. El segundo principio que vemos se encuentra en el versículo 26 y es que Pablo era guiado por un propósito. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Otra de las características principales de un atleta es la autodeterminación. Y esta es la capacidad de visualizar una meta y mantenerse en ese curso hasta conseguir la meta. Es la capacidad de ser guiado por un propósito sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Hoy en día nosotros vemos una tendencia en los gimnasios que siempre ha estado ahí, pero en estos últimos días ha crecido mucho, que son los personal training o los coaching, por así decirlo. Son personas cuyo propósito es venir delante de ti y asignarte, por así decirlo, una rutina. ¿Y en qué consiste este oficio? Bueno, estos entrenadores primeramente evalúan la condición actual de cada persona, pautan una serie de metas para esta persona y diseñan un programa para ayudar a esa persona a conseguir su meta. ¿Y tú sabes por qué son tan famosos hoy en día? Porque funciona. Porque funciona. Y las personas logran su cometido y las personas logran su meta porque tienen esa persona que tiene en mente un propósito y va guiando a esa persona paso por paso hasta alcanzar ese propósito. Muy diferente que si llega cualquier persona, en este caso yo que no tengo mucho conocimiento de rutina y llego al gimnasio y comienzo a darle pesa a la primera mancuerna que yo vea o en la primera máquina que esté disponible. Simplemente, como dice Pablo, estaría dando golpes al aire.
Hay una razón por la cual este oficio fue creado, está creciendo, es porque funciona. Y nosotros vemos los resultados en las personas que se someten a esta rutina. Y Pablo está aplicando el mismo principio en el ministerio. Pablo nos ministraba, o mejor dicho, Pablo no ministraba sin un propósito. Cada ciudad que Pablo visitó, cada iglesia que Pablo fundó, cada compañero que él discipuló, cada epístola que él escribió, aparte de la obra del Espíritu Santo, fue con un propósito. Fue con un propósito en mente, y este era predicar a Cristo y glorificar a Cristo. Pablo lo dice de la siguiente forma en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Él dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía a dónde él tenía que ir, y Pablo sabía cómo llegar, y él no iba a dejar ser distraído por cualquier oferta de este mundo o cualquier oferta secular. No hubiera dejado que él sea distraído de alcanzar ese propósito. Entonces, como creyentes, ¿cuál debería ser nuestra meta? Ok, ya sé que debo tener una meta, pero ¿cuál debe ser mi meta como creyente? Pudiéramos resumirlo en 3 metas sencillas. Número 1, proclamar a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, la razón por la cual hemos sido salvados es para que podamos proclamar a todo el mundo y a toda la creación las virtudes, beneficios, grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida es una vitrina para que todo el mundo pueda contemplar el amor que Dios tiene por el hombre. Número 2, también es alcanzar santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Somos llamados a imitar a aquel que nos rescató y a aquel que nos invita y que exige de nosotros que le imitemos, que seamos santos como Él es santo. Ese es el propósito, o uno de los propósitos de nuestra vida en Cristo. Tercero, glorificar a Dios. Efesios 1, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En otra palabra, no solamente fuimos salvados para anunciar sus virtudes, no solamente fuimos salvados para ser santos, pero también fuimos salvados para ser objetos de la gloria de Dios. Es decir, ser un trofeo, un reconocimiento para toda la creación de la gloria y la honra y la grandeza de nuestro Dios. Somos objetos de la gloria de Dios. Y cualquier cosa que nosotros hagamos en esta vida debe tener este propósito en mente. Cómo nos relacionamos con otros, cómo decidimos utilizar nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero o habilidades, cómo sirvamos en nuestra iglesia, cómo oremos o estudiemos la palabra, cómo adoremos o testifiquemos, todo debe hacerse con el propósito de alcanzar la excelencia con nuestro Dios y para con nuestro Dios mediante los propósitos que acabamos de ver. Hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual nos levantamos cada mañana? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros despertamos cada día? ¿O cuáles son las áreas de nuestra vida que no tienen propósito o que tienen otro propósito
diferente al de Cristo, ya sea un propósito egoísta o un propósito mundano o un propósito vano o básicamente cualquier otro propósito que no sea el propósito de Dios. Estamos tomando cada decisión en nuestra vida en base a estos propósitos, o simplemente esperamos que nuestra vida espiritual tome su propio curso. Es decir, nos levantamos, salimos y esperamos que todo de alguna forma u otra encaje en su lugar, casi como si fuéramos unos zombies espirituales. El Señor nos ha llamado aquí a vivir nuestra vida con propósito, y nosotros vemos cómo el apóstol Pablo no obraba y no llevaba su vida a la ligera, sino que cada golpe, cada bandazo, por así decirlo, tenía un propósito. Tenía el propósito de glorificar a nuestro Señor. Tercero y último principio se encuentra en el versículo 27 y es el siguiente: cuidarse de sí mismo. Versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no sé si ustedes saben, pero hay algo peor que perder, y eso es ser descalificado. Cualquier atleta pudiera decirlo, que hay una gran decepción y hay una gran frustración con el hecho de ser descalificado. Y yo recuerdo en una ocasión donde yo en ese entonces estaba practicando natación y estábamos en una competencia y yo era parte del equipo de relevo. Es decir, estábamos compitiendo por nuestro club y éramos 4 nadadores cuyo cada nadador tenía una responsabilidad. Y yo recuerdo ser el primero que salió. Me tocaba nadar el nado de mariposa. Y estando en la plataforma, esperando que suene el pito para lanzarme, en vez de tener mi mente enfocada en la carrera, yo estaba pensando en otra cosa. Yo no sé en qué yo estaba pensando, pero no era en la carrera. Y cuando escucho el silbato y me tiro al agua, lo primero que yo hago, ¿qué voy a hacer? Completamente en blanco, no sabía qué nado me tocaba. Y en ese momento salgo y por las reglas de natación hice una brazada que no debía y después vine a caer en cuenta y recordé cuál era mi propósito y volví y seguí la carrera. Pero el daño ya estaba hecho y era muy tarde. Y cuando regreso, que toco la pared, que sale mi segundo compañero, cuando saco la cabeza, el primero que escucho es otro de mis compañeros diciéndome: muy bien hecho, Eddie, gracias. Y yo pensé que yo había ganado. Al final de la carrera me doy cuenta de que por ese error mío, todo el equipo fue descalificado de esa competencia. Y esa memoria para siempre va a vivir, porque nunca olvidaré esa sensación, esa carga de saber que yo no perdí porque el otro equipo era más fuerte o porque el otro equipo era más rápido. Yo no perdí por un error del juez o del árbitro. Yo no perdí por fuerzas mayores a mí. No, simple y llanamente fuimos descalificados por un error que cometí. Nuevamente, porque estaba distraído, sino que fue por culpa mía, por un error que pudo haberse evitado, por un descuido que no debió de pasar, y al mismo tiempo darse cuenta de que se perdió tanto por tan poco. Verdaderamente es peor ser descalificado que perder. Y Pablo sabía esto muy bien, y es por esa razón que Pablo se cuidaba a sí mismo de no ser descalificado. Y él sabía que si algo pudiera descalificarlo, era él mismo. Como dice en el versículo, como acabamos de leer en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía que dentro de sí, es decir, en su carne, se encontraba su mayor enemigo y uno que no respetaba las reglas de la carrera. Y aquí dice el versículo que Pablo, la medida que él tomaba era que él no confiaba en sí mismo, sino que él golpeaba su propio cuerpo. Y no en el término físico, pero lo interesante de este término golpear en el griego
tiene la idea de una persona que golpea violentamente a otra persona en la cara, con el propósito obviamente de noquearlo o de tumbarlo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo: yo golpeo desmedidamente y violentamente a mi carne, a mi pecaminosidad, no sea que me cause un tropiezo y pueda yo ser descalificado. Pablo ejerció dominio propio sobre su propio cuerpo. La preocupación de Pablo era que después de haber enunciado la palabra de Dios a tantas personas, que él mismo sea descalificado por no haber guardado la palabra de Dios. Y aquí es interesante también ver la palabra que él utiliza cuando él dice en el versículo que no habiendo sido heraldo para otros. ¿Y qué era un heraldo? En aquel entonces, en las Olimpiadas, el heraldo era aquella persona que anunciaba, número uno, a los competidores en la carrera, pero también anunciaba las reglas de la competencia y también anunciaba a los ganadores. Es, por así decirlo, como un juez o un árbitro. Pero Pablo entendió que el hecho de que él era un heraldo proclamando la palabra de Dios no significaba que él estaba exento de las reglas del juego. No significaba que él estaba exento de la misma palabra de Dios que él había predicaba. Pablo estaba preocupado de que por haber ayudado a tantas personas en la carrera, él se descuide de sí mismo y venga a ser descalificado. Es una tragedia, hermanos, cuando vemos hombres y mujeres de Dios que caen y son eliminados precisamente por esa razón, por descuidarse a sí mismo, por no tener dominio propio, por haber bajado la guardia ante su propia naturaleza pecaminosa. Y aquí la palabra, cuando dice eliminado, no se está refiriendo a perder la salvación, sino que se está refiriendo de salir de la carrera, es decir, ser removido del ministerio, del llamado, de la obra en la cual el Señor lo había encomendado. Y la palabra es muy clara cuando dice en Proverbios capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y cuando dice cuyo espíritu no tiene rienda, se refiere a cuyo espíritu no tiene límites, cuyo hombre que no tiene dominio propio, cuyo hombre que no se cuida a sí mismo como Pablo lo hacía. Hermanos, si queremos alcanzar la excelencia espiritual en nuestra vida, es importante que de nuestra boca y en nuestro corazón nunca salgan estas frases: a mí no me puede pasar, yo no soy capaz de hacer eso, yo lo hubiera hecho diferente, o yo estoy bien. Son palabras que nunca deben salir de nuestra boca, más bien apoderarnos de lo que dice la palabra cuando dice: aquel que esté firme, mire que no caiga. Nunca bajemos la guardia ante nosotros mismos. Proverbio capítulo 6, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, ya para finalizar, es imperativo que apliquemos estos principios en nuestra vida. Si perseguimos la excelencia en nuestra vida cristiana, observar estos principios puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y me encanta cómo un autor, Warren Wiersbe, encapsula correctamente todo lo que hemos visto hasta ahora, y lo dice de la siguiente forma hablando de este pasaje. Dice: Pablo tenía un gran propósito en su vida: glorificar a Dios ganando a los perdidos y edificando a los santos. Y para alcanzar este propósito, él estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Él estaba dispuesto incluso a renunciar sus derechos personales. Él sacrificó ganancias inmediatas por recompensa eterna, placeres inmediatos por el gozo eterno. Y eso es a lo que cada uno de nosotros también ha sido llamado, incluyéndome a mí. Y nuestra oración, mi oración, es que el Señor nos ayude
a poder aplicar estos principios en nuestra vida, no conformarnos con lo bueno, no conformarnos con lo mejor, sino siempre procurar la excelencia en nuestra relación y nuestra adoración al Señor. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de ti en lo personal pidiéndote perdón, Señor, porque tú sabes las innumerables veces que yo he fallado, Señor, en aplicar precisamente esto que acabamos de ver, Señor, en aplicar estos principios en mi vida. Padre, solamente queda pedirme perdón, apelar al sacrificio de tu Hijo y apelar, Señor, a tu Santo Espíritu que mora en mí para que nos ayude, Señor, me ayude a poder ponerlo en práctica. Padre, tú conoces que en nosotros está lo único, mejor dicho, el peor enemigo, Señor, y el obstáculo más grande que tenemos para alcanzar esta excelencia. Ayúdanos, Señor, a hacer morir nuestra carne a diario, Señor. Que nosotros podamos menguar y que tú puedas crecer en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a estar dispuestos a sacrificar cualquier privilegio y libertad con tal de que otros puedan conocerte y que tu nombre pueda ser glorificado. Padre, también ayúdanos, Señor, a siempre obrar y siempre vivir nuestra vida teniendo los propósitos tuyos en mente. A no dar golpes al aire, Señor, y no correr en vano, sino ser guiados y ser dirigidos por tu palabra, Señor. Te damos la gracia infinita por esta noche. Te damos gracias por el tiempo que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. Implorándote que tú nos guíes, Señor, en este principio de semana y que también tú estés con nosotros. Que reciba, Señor, esta adoración que es el culto, la conmemoración de la Santa Cena. Que nuestras vidas, Señor, puedan honrar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, te damos infinitamente y nos encomendamos en tus manos, en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.